La Guayana Francesa es uno de los remanentes del imperialismo y del colonialismo en Sudamérica. Se trata del último territorio de la América continental que todavía le pertenece a un país europeo, en este caso Francia, quien hoy en día lo reconoce como un departamento más y goza de condiciones de igualdad con los territorios europeos. Al oeste, la Guayana Francesa tiene frontera con Surinam y al sur tiene fronteras con el Brasil, con quien tiene grandes lazos sociales y económicos. Sin embargo, esta potencia sudamericana no siempre vio con buenos ojos la presencia de Francia en Sudamérica y por un tiempo, durante la Guerra Fría, planificó una invasión con el fin de expulsar a Francia de las Guayanas. En 1961, el presidente de Brasil, Jânio Quadros, recibió en audiencia en Brasilia al gobernador del territorio federal de Amapá, el estado brasileño que queda justo al lado de la Guayana Francesa, Moura Cavalcanti. En dicha reunión, el presidente Quadros le explicó al gobernador el problema del contrabando del manganeso brasileño, un mineral extraído de Amapá, hacia la Guayana Francesa. Debido a este contrabando, el Brasil no podía aprovechar al máximo la explotación de este recurso. Cabe destacar que el manganeso es un mineral muy importante, utilizado en procesos industriales como la producción de baterías, acero, vidrio, medicinas e incluso puede utilizarse como fertilizante agrícola. Y teniendo en cuenta que Brasil, en ese momento un país en proceso de industrialización, había mucho interés en acabar con este contrabando, por lo que en colaboración con algunos generales y mariscales brasileños, se ideó la Operación Cabralzinho, una invasión marítima y aérea hacia la ciudad de Cayena, la capital franco-guayanesa. Esta operación recibía su nombre por el militar Francisco Javier da Veiga Cabral, quien más de 50 años atrás peleó contra franceses que habían invadido territorio brasileño. La Operación Cabralzinho se llevaría a cabo ese mismo año, en 1961. Primero, la Armada brasileña procedería a hacerle un bloqueo naval y a asediar a las autoridades francesas en la ciudad de Cayena. Posteriormente, unos 2.500 soldados brasileños cruzarían los ríos y las junglas que separan al Brasil y a la Guayana Francesa y procederían a ocupar Cayena y los demás poblados de la región. Esto debía ser así debido a que en este momento no había una conexión terrestre entre Brasil y la Guayana Francesa. Al mismo tiempo, el avance de los soldados brasileños sería apoyado de manera táctica y logística por la Fuerza Aérea Brasileña, otorgándoles información sobre la geografía y el clima de la zona y llevándoles suficientes suministros para llevar a cabo toda la operación militar. Sin embargo, y por desgracia, solo un par de semanas después, Jânio Quadros presentó una carta de renuncia al Congreso brasileño con el fin de que estos rechazaran su renuncia y de esta forma regresar al poder como un héroe nacional. Pero el plan le salió mal y el Congreso sí aceptó su renuncia, trayendo abajo todos sus proyectos, entre ellos la Operación Cabralzinho. Cabe resaltar que, luego de la renuncia de Quadros, hubo más tensiones militares entre Brasil y Francia, esta vez no por la Guayana Francesa, sino por la pesca ilegal de pescadores franceses en aguas territoriales brasileñas. Este evento es conocido como la Guerra de las Langostas y terminó en 1963 de manera pacífica. Regresando al tema de la invasión brasileña en la Guayana Francesa, ¿podría Brasil haber ganado este conflicto? Hay muchas cosas a tener en cuenta. En primer lugar, Francia no pasaba por un buen momento de su historia. Tenía la mayor parte de su ejército en Argelia, tratando de reprimir la independencia de esta colonia en una sangrienta guerra. Había una gran inestabilidad social en la Francia metropolitana y el país era gobernado por Charles de Gaulle, un destacado general francés. Por su parte, Brasil era un país que atravesaba una época dorada, con las presidencias de gobernantes como Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra o Juscelino Kubitschek. El país había atravesado un proceso de industrialización y desarrollo interno sin precedentes. Es poco probable que Francia hubiese utilizado armas nucleares o hubiera invocado a sus aliados de la OTAN para conservar a la Guayana Francesa. Sin embargo, por la simplicidad con la que fue planificada la Operación Cabralzinho, muchas personas dicen que se le hubiese hecho muy fácil a Francia expulsar a Brasil de la Guayana Francesa y que este conflicto hubiese sido algo así como una guerra de las Malvinas brasileña. En fin, si tú tienes alguna otra opinión, si tienes alguna otra información referente al tema y crees que hubiese terminado de una manera diferente, puedes dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.